días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, la Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Asimismo, hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Y asimismo he abierto una sesión dedicada a la Biblia, la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona. Entonces hago también novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz según me van surgiendo, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de Imaginación, todo esto que podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo el ciclo de la reseña de obras de grandes autores, tenemos una obra que no puedo dejar pasar por alto, como es Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, esta autora gallega que escribió una gran cantidad de obras como Insolación y otras, La Dama Joven, un conjunto de relatos que es muy importante y además es muy curioso porque también explica un poco historias que ha podido captar, reales, que luego las ha adaptado con una cierta imaginación para sus libros y otras que son muy interesantes de leer. Pero en esta ocasión, Los Pazos de Ulloa, que fue una obra que tuvo una gran repercusión en la época de la Restauración en España, cuando volvió la monarquía con Alfonso XII, es una obra que básicamente nos habla de la historia de un noble en Galicia, que en realidad no es marqués, sino que es el sobrino de un marqués, pero que bueno, el marqués de Ulloa, que todo el mundo pues le conocía como el marqués, ¿no? Y así se quedó con el nombre de marqués. Entonces este hombre, que era un solterón, esto es un hombre que ya había pasado una cierta edad, decide contraer matrimonio y se va a Santiago, donde allí pues tiene a su tío, tiene unas primas, entre ellas, entre las 4 primas, elige a una pues, para que sea su esposa y se la lleve a su casa, a su pazo, ¿no? Entre estas 4 elige a una que quizás es la menos atractiva, Nucha, pero que está interpretada por Victoria Abril, pero que quizás es la que, de alguna manera, es la más adecuada en el sentido espiritual para hacerse cargo de todo aquel, digamos, señorío que tenía él, ¿no? Y lo que más llama la atención, bueno, esta serie fue llevada a la televisión con mucho acierto en 1985 y además interpretada por grandes actores como Pastora Vega, Victoria Abril y otros, y en realidad consta de 2 partes, una que es Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, que es un gran revuelo porque habla sin medias tintas de lo que realmente era la vida de estos hombres, ¿no? Unos hombres que por un lado tenían ese porte aristócrata, pero por otro lado las serie de pasiones, muchas veces escandalosas, porque aquí se habla de una especie de incesto del tío con la sobrina, pero que, bueno, era la naturaleza, ¿no? Lo que había, lo que se daba allí. El poder político, el poder de la iglesia, todo lo que mandaban, ¿no? Los grandes caciques de la época, que unos eran de un lado, otros eran de otro, pero que lo describe extraordinariamente bien, el Barbacana, el otro, bueno, y cómo la sociedad se dividía, ¿no? En esa época. Era una Galicia rural, una Galicia antigua, una Galicia que estaba anclada en sus tradiciones, y entonces, pues bueno, este hombre, el marqués de Ulloa, a pesar de que se casa, tenía un amante, tenía una querida, que era Charo López y que le había dado un hijo, Pelucho, y que, bueno, todo el mundo lo sabía, era la hija de un mayordomo de él, que además era el que verdaderamente mandaba allí y que hacía lo que quería, ¿no? Y que de alguna manera
no solamente velaba por los intereses de su amo, sino que él era el que detentaba no solo el poder, sino la riqueza, ¿no? Porque se comían todo. Entonces él estaba despojado. Cuando alguno intentaba sublevarse, como el cura que luego veremos que ayuda a Nucha, a la mujer, porque la tiene abandonada, el mayordomo pues intenta matarle, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias que más allá de la historia nos reflejan un poco la vida de esa Galicia rural, pero que en realidad era la vida de toda la España del siglo XIX, ¿no? La España atrasada muchas veces, la diferencia que había, además lo dice en la novela, con Santiago de Compostela, con la capital, o sea, con lo que era la ciudad, lo que era el campo, y cómo las costumbres eran muy distintas, y además como él, habiendo elegido en un principio a Rita, que era la mayor, Pastora Vega, que era la que le parecía más atractiva, sin embargo al final se deja llevar por el sacerdote de la casa, que le va a decir: no, esta no te conviene, o no os conviene, señor, si nos conviene más Nucha, que es mucho más espiritual. Tiene una hija, pero al final ella muere, y bueno, en realidad pues la niña va a estar abandonada. En vez de ser la hija del señor, parece la criada. Se une al, no podemos decir hermanastro, sino hermano de padre, que es Perucho, el hijo de la querida del marqués, con gran escándalo, y viven los dos libremente, hasta que al final el tío de ella, que viene a conocer a la sobrina y al marqués, que era el hijo pequeño, digamos, de su tío, el hermano de Nucha, pues ve con gran escándalo cómo está viviendo su sobrina, la intenta hacer una señorita, bueno, tiene relaciones, y ahí es un poco el escándalo que se produce, el incesto, ¿no? Veremos cómo las circunstancias van a cambiar, porque evidentemente él lo va a transformar todo, y bueno, todo lo que se va sucediendo en la obra, pero que es una obra que hay que leerla. Es la obra que está conectada ya al naturalismo, como Zola. Emilia Pardo Bazán, a pesar de que también escribe, vamos a poner más delicadamente, porque aquí es muy brutal, es lo que se le, de alguna manera se le criticó, ¿no? Lo brutal que es en las descripciones que hace, ¿no? Pues es la obra del realismo, del naturalismo, como era la gente, ¿no? Y no dejaba de observar lo que veía, o no dejaba de escribir lo que ella estaba viendo, ¿no? Se puede tomar de muchas formas. Una de ellas, yo creo que la más acertada, es pues ver lo que era el mundo, ¿no? Lo que era esto, lo que era esa España rural en el norte, que no variaba mucho, ya fuera en Cantabria, ya fuera en Galicia, ya fuera en Baskonia, ya fuera en donde sea, ¿no? Siempre es lo mismo. Recordemos la obra de la ciudad de los santos, mucho después de Miquel Llor, y aunque está, bueno, en un pueblecito pequeño, viene a ser lo mismo, ¿no? Esa mentalidad, eh, vamos a poner atrasada, siempre con la iglesia, la superstición, y que era lógico, bueno, para ellos era normal que el señor de la casa, el marqués, pues tuviera sus queridas, y luego tuviera la legítima para tener sus hijos, ¿no? Esto era una mentalidad que había. Luego aparece la bruja, aparecen esas brujas, la sabia, que prácticamente dan verdadero, no vamos a decir miedo, pero impresión, con aquel bocio y aquella cara de bruja, ¿no? Eso es un poco las leyendas, las meigas, ¿no? De Galicia y tal, pero que muy bien representan aquella época, ¿no? Que la mujer, en cuanto dejaba de ser joven, si no era una señorita de ciudad, pues empezaba, sobre todo las aldeanas, empezaban a envejecer muy rápido. De hecho, lo vemos ya en la madre naturaleza, cuando esta Charo López empieza a envejecer, empieza a deteriorarse, y ya no es tan atractiva, ¿no? Esto es un poquito lo que era la vida. La mujer, sobre todo la que era de la clase baja, esta tenía, digamos, el atractivo de moza. En el momento en que esa mujer ya pasaba de una cierta edad, sobre todo ya cuando tenía hijos, ya tal, ya dejaba de tener ese atractivo, y por lo tanto ya dejaba de interesar. Era un poco el famoso derecho de pernada, que bueno, estaba en la Edad Media, no tan exagerado como el Señor de la Guerra,
pero todavía pervivía en el siglo XIX, y sobre todo en esas aldeas, pervivía todavía aquel residuo, ¿no? Del pasado. Pero que la verdad es que es una obra muy interesante. Es una obra que, si podéis ver la película, porque es muy bonita, la serie en la televisión, que todavía se puede ver en el archivo de televisión, en la cual, pues de televisión española, donde se puede observar todavía los Pazos de Ulloa, las series literarias, y que es muy bonita, ¿no? Es muy, bueno, más que bonita, es interesante, está muy bien hecha, y veréis la diferencia entre lo que es el campo, lo que es la ciudad, la mentalidad también cómo cambia, y cómo eran estos señores de campo, estos aristócratas, en relación a lo que era el pueblo, porque aquí prácticamente la burguesía no sale. Salen las dos capas sociales, lo que era la aristocracia y lo que era la burguesía. Bueno, y esto es un poco lo que quería explicar de la famosa obra de Emilia Pardo Bazán, que quizás es la más conocida, como es Los Pazos de Ulloa.